Todos conocemos lo que en verdad pasó. Sozin descubrió al mismo tiempo que Boku que este último era el Avatar, por lo que años después, cuando el Gran Elegido completó su entrenamiento y Sozin ascendió al trono de la Nación del Fuego, este último sintió que el destino de ambos no solo eran esas posiciones, sino el estar unidos para compartir al mundo esa misma grandeza. Boku se opuso a esto y eso desencadenó todo lo que terminamos viendo. Pero ¿y si Sozin hubiera sido el Avatar? Sean bienvenidos a un nuevo video delegado a Avatar, en esta ocasión el What If número 8 del canal. Como siempre los invito a dejar su me gusta al video y suscribirse al canal y de inmediato comenzamos. Primero que nada, ¿todo esto significaría que Boku en cambio fue el Señor del Fuego? Pues recordemos que lo que Sozin pretendía era expandir el imperio de la Nación del Fuego hacia las otras naciones. No quería simplemente ir destruyendo ciudades con su fuego control. Él quería genuinamente tener el dominio sobre estos territorios en nombre de su gran país, sin ocupar ningún trono. ¿Qué pudo desencadenar este deseo? Creo que la respuesta más simple sería que, en sus viajes para dominar los 4 elementos, Sozin pudo ver de primera mano el gran desequilibrio que había entre todas las naciones y sociedades, y por eso es que luego buscaría convencer a su mejor amigo, el Señor del Fuego Boku, de llevar el orden y la paz que tenía su nación a todas las demás partes del mundo. Aquí se forman dos caminos, uno en el que Boku acepta, pues él no tuvo ningún viaje con el que conectar o encariñarse con las demás naciones, sus culturas y elementos, y otro en el que no, pero Sozin de igual manera lo termina convenciendo o incluso lo mata y ocupa su lugar en el trono, quizá desafiándolo a un Agni Kai. Pero ¿y si Boku no tuviera nada que ver en toda esta ecuación? ¿Qué tal si Sozin nació destinado a ser Señor del Fuego y además a ser el Avatar? Entonces ni la opinión o posición de Boku importarían en lo absoluto. Sozin avanzaría con sus planes tal y como más le diera gana, y es desde ese punto o desde el anterior, matando a su amigo por el trono, desde el cual avanzaremos. El primer gran cambio que nos encontraríamos en esta nueva línea temporal es que no habría tenido lugar el genocidio a los nómadas aire. ¿Por qué? Sencillo, el genocidio a los nómadas aires sucedió originalmente porque Sozin ya se había enfrentado a un avatar, pero no solo eso, pues este avatar había sido de su propia nación, y peor aún, de su propio círculo íntimo. Si un avatar con el que básicamente se crió no había estado de acuerdo con sus planes, Sozin supuso que mucho menos lo estaría un avatar de otra nación, por lo que no permitiría que tuviera siquiera la oportunidad de formarse y llegar a posicionarse en su contra en el futuro. Como en esta versión de la historia Sozin es el avatar, entonces nunca se enfrentó a otro avatar, así que no tiene motivos por el cual temer a otro avatar, pues además él sigue vivo, así que si acaso le debería temer a otro avatar daría igual, pues cuando éste naciera, él ya habría muerto. Entonces, ¿queda algún motivo por el cual asesinar a toda la cultura nómada aire? Aquí podríamos traer sobre la mesa la existencia de la princesa Sei-san, la cual nos presentan en el juego de roleplay Avatar Leyendas y que, según nos lo cuentan allí, se unió a un culto nómada aire conocido como Viento Guía que buscaba destruir las clases sociales de la Nación del Fuego, con Sozin jurándola como su enemiga, a la que detendría de cualquier manera. Sin embargo, si no tenemos en cuenta todo eso o simplemente lo ignoramos suponiendo que Sozin la detuvo y ya, ¿qué otro motivo haría a Sozin producir el genocidio? Puede ser que Sozin vea que los nómadas aire podrían representar un peligro para su imperio, ya que pudieron organizarse y unirse entre todos los templos para generar una ofensiva que ponga en peligro sus planes. Pero un momento, si él es el avatar, ¿por qué se atreverían a ello? Los nómadas aires son muy espirituales y recordemos también que en las épocas de Yangsheng, Kuruk y Kyoshi, las 4 naciones estaban medianamente cruzadas, existiendo tribus como la Quinta Nación o las ciudades Shang, las cuales impulsaban el libre comercio y por lo tanto la libre comunicación y cruza entre gente de todo el mundo. Por lo tanto, si los nómadas aire hubieran visto que el avatar impulsaba y lideraba esta expansión imperialista de la nación
Nación del Fuego la habrían visto más como una iniciativa de mayor unión internacional. Por lo tanto, quizá hasta le habrían dado a Sozin su aprobación, cosa que no me parecería muy extraño dado que los nómadas aire siempre fueron muy dedicados a su propia gente y su propia cultura, viendo desde lo alto de las montañas a las demás sociedades desenvolverse como más quisieran, así que Sozin tampoco tendría ningún tipo de odio en su contra como para declararlos enemigos o siquiera potenciales enemigos. Entonces, sin genocidio, los nómadas aire viven de lleno la expansión imperialista de Sozin, la cual pasaría a considerarse un conflicto bélico cuando las tribus Agua y el Veinotieва denunciaran invasiones y violaciones a sus límites fronterizos y culturales. El límite no se habría cruzado con un genocidio, pero al final Sozin sí que habría terminado demostrando de una u otra manera el querer imponer por sobre todo a su elemento y su nación. Sin embargo, hay algo que el avatar Sozin no habría tenido muy en cuenta, y es que en algún momento él iba a morir, por lo que de pronto todo lo que había construido, o destruido mejor dicho, en esos últimos años se iba a perder. Recordemos que Sozin vivió canónicamente 20 años más desde el inicio original de la guerra, es decir, desde el genocidio, y que fue justamente ese genocidio sumada a la desaparición del avatar los cuales beneficiaron al ascenso desmedido de poder de la Nación del Fuego sobre el mundo. Entonces, ¿cómo se aseguraría Sozin de que su expansión imperialista continúe tras su muerte y con su hijo Azulon? Este no era el avatar, solo heredaría su trono. El próximo avatar nacería entre los nómadas aire, los cuales seguían viviendo y estaban parcialmente de acuerdo con sus acciones, así como parcialmente desinteresados con todo lo que estaba sucediendo. Pues bueno, creo yo que Sozin no habría encontrado manera de asegurarse de que este gran conflicto bélico que inició continuara tras su muerte. Cuando Sozin muere, eso sí, el avatar siguiente no es Aang, ya que Aang nació 12 años antes del genocidio que nunca sucedió, mientras que Sozin muere 32 años después de eso. Entonces, cuando Sozin muere, nace un nuevo avatar nómada aire del cual no tenemos ni idea de quién pudo ser. Aquí podemos inventarnos que hasta pudo ser un hijo de Aang, aunque bueno, según la cultura nómada aire, Aang jamás habría conocido o reconocido a este niño como su hijo, o este mismo jamás habría conocido o reconocido a Aang como su padre. Pero bueno, que si pasara eso nos hablaría un poco del destino y de cómo ciertas cosas están fijadas a suceder de cierta forma, y si no suceden de tal forma, entonces pasan de la manera más similar posible, como es el famoso caso de Bruce Wayne convirtiéndose en Batman, mientras que en la línea temporal de Flashpoint, Bruce muere y el que se convierte en Batman es su padre, Thomas Wayne. Entonces, con su padre el avatar Sozin muerto y un avatar nómada aire del cual no posee ningún tipo de control o influencia, el Señor del Fuego Azulon ve imposible mantener la guerra, ya que por más que su nación es la más avanzada en cuanto a industrialización, en contra tiene a dos naciones y una tercera, los nómadas aire, son cada vez más conscientes del peligro internacional a la cultura y a la paz que esta supuesta expansión imperialista fue creando. Y si a eso le sumamos que el nuevo avatar está formándose entre ellos, pues entonces Azulon en algún momento será detenido y vencido. Esto por otro lado significaría que, como la guerra de los 100 años no dura más allá de unos, supongamos, 20 o 30 años, Lu Ten no muere en el asedio a Ba Sing Se, por lo que Azulon es vencido como Señor del Fuego, o quizá hasta es obligado a abdicar a favor de su hijo Airo, quien luego sería sucedido por Lu Ten, por lo que Zuko jamás habría llegado al trono. Y de hecho, ¿Zuko habría existido? Ya que si lo pensamos, él y su hermana Azula nacieron producto de la ambición de Azulon de cruzar su dinastía con la del Avatar Boku. Si no hubo nunca ningún Avatar Boku, ¿por qué el segundo hijo de Azulon, Ozai, se habría casado con una plebeya sin importancia genética como Ursa? Por último, y aunque ya es evidente, Aang, que en esta línea temporal habría llegado a ser el monje Aang, lo cual sí suena muy extraño de decir, no habría conocido jamás a Katara y Sokka, o quién sabe, quizá los conoció, pero siendo un monje ya muy avejentado. Volviendo por último a la Nación del Fuego,
Creo que luego de perder la guerra, las demás naciones pudieron cobrarle con maquinarias o simplemente dinero, por lo que habría beneficiado el avance industrial de las demás naciones. Luego la Nación del Fuego pudo haberse sumido en crisis políticas y económicas al caer en una vulnerabilidad tan grande, donde podríamos tirarnos mucho tiempo más imaginando cómo el Señor del Fuego Airo y el posterior Señor del Fuego Lu Ten habrían manejado cada situación. Y ya para terminar, el plan original del avatar Zosin era expandir la grandeza de su imperio, lo cual pasó, pero con su imperio decayendo en consecuencia, así que la historia tendría problemas en juzgar si fue un buen avatar o no. Pueden dejar más ideas para otros What If en los comentarios. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.